Damos gracias al Señor por un día más en el cual a través de su misericordia nos sostiene, a través de su gracia el día de hoy podemos estar aquí. Hoy han sido nuevas sus misericordias, hoy han sido por esta mañana buenas sus misericordias. Y cuando en nuestro pensamiento mundano pensamos que las cosas van bien porque nosotros lo merecemos, en nuestra vida, bajo nuestra propia perspectiva, cuando pensamos que todo en esta vida es porque yo lo merezco, o llegó a mi vida porque soy lo suficientemente bueno, o llegó a mi vida porque tengo suficientes capacidades para obtenerlo, nuevamente las Escrituras nos dan cuenta que si algo tú merecías, si algo bien tenías merecido, era el camino al infierno y no cualquier otra cosa. Por cuanto el hombre ha pecado, por cuanto todo hombre está bajo pecado, tanto judíos como gentiles, dice el libro de Romanos, capítulo 3, todos están destituidos de la presencia del Señor. Debemos entender algo en esta mañana, y es que a veces tú pensarías que dispones tu vida, que dispones tu tiempo, que dispones tu corazón para darle a Dios, cuando en realidad es Él quien te está dando el tiempo, es Él quien te está dando la vida, es Él quien te da la misericordia para que sigas caminando en esta tierra. ¿Qué pudieras tú darle a Dios? Absolutamente nada. Es por gracia, es por misericordia que tú sigues caminando, que sigues respirando, que hoy pudiste abrir tus ojos. Es por misericordia de Dios. Si a Dios le placiera, en este mismo momento te quita el respirar, te mueres y tendrás que dar cuentas de todo en cuanto has hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Eso está escrito en las Escrituras, dice: por cuanto está escrito que todo el hombre muera una sola vez y después a esto, al juicio. Bajo las Escrituras no existe ningún lugar intermedio. Bajo las Escrituras no existe una doble chance. No es que después de que terminas tu vida alguien puede hacer algo por ti, absolutamente no. Escrituralmente, una vez que mueres, no podrás hacer absolutamente nada más en esta tierra y tendrás que comparecer sí o sí delante del trono de Dios para ser enjuiciado conforme a tus acechanzas, o bien, conforme a la misericordia de Jesucristo para aquellos para los cuales Él es su abogado. Si en este momento Dios voltea sus ojos hacia cualquiera de nosotros, lo único que va a ver es suciedad, porquería, algo desagradable. Pero cuando Jesucristo extiende su misericordia para con los suyos, Él cubre multitud de pecados. Y entonces cuando la mirada de Dios voltea hacia ti, no ve tu pobredumbre, ve a su Hijo que es perfecto, que es fiel, que es justo, que es sin falta. Por eso los días domingos no vengo a hablarte de una religión. No vengo a decirte qué es lo que tú tienes que hacer para ganar al cielo. Los días domingos te vengo a decir que Jesucristo ya lo ha hecho. Él ha dado el pago justo, el pago necesario, el pago perfecto. Y por eso en esa cruz, al exhalar, pudo decir: consumado es. No hay nada más que pagar. Los domingos nos reunimos no para entonar alabanzas que te hagan sentir bien. No es mi trabajo ser tu entretención durante 2 horas. El domingo, a través de las Escrituras, vengo a decirte que por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios, y solamente hay un camino, no el camino, un camino, y su nombre es Jesucristo, y no hay ninguno otro más. Porque solamente al hombre se le ha dado un nombre en el cual puede ser salvo, y su nombre es Jesucristo. Muchos han intentado tomar ese lugar, usurpar un lugar que no les corresponde, pero aún ellos tendrán que pagar al final del juicio, al final de este tiempo, en el tiempo venidero, cuando el juicio sea para cada uno de los hombres en esta tierra.
creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, porque el Señor es un Dios justo. Y algo tenemos que entender en esta mañana, que al final de tus días no será tu credencial de creyente, no será tu credencial ni tu currículum de tanta religiosidad las que serán puestas a prueba. Al final de cuentas, las escrituras son claras y me dicen que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y por tanto, un verdadero creyente que está en Cristo no puede ser un tibio, no puede ser alguien a medias, no puede ser alguien que camina en perversidad, por cuanto quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. El día de hoy, como cada domingo, no vengo a hablarte de mi vida aburrida, no vengo a llenar 2 horas de espacio en cosas que te pongan miel en tu oído. No es así. Te vengo a hablar del juicio de Dios para los perversos, para aquellos que caminan en necedad, pero también te vengo a dar las buenas nuevas, que siendo el hombre nacido en pecado, bajo una tendencia de ceguera espiritual, el que rechaza a Dios de manera constante porque no quiere y no puede, el Señor, sabiendo ello, ha dispuesto un camino, el camino, el sacrificio perfecto. Estas fueron las palabras de Jesucristo antes de regresar con el Padre. Por tanto, id y predicar el evangelio, id y predicar las buenas nuevas, para que el que creyere y fuere bautizado, este sea salvo, mas el que no creyere, este sea condenado. Por tanto, el Señor nos dio un entendimiento y fue ir y hacer discípulos a las naciones. No me dijo entretén a las naciones. No me dijo diles lo que quieren escuchar. El Señor me envió a decir y hacer discípulos a las naciones, no a través de baratijas, a través del evangelio de Jesucristo que se encuentra en las escrituras. Por tanto, domingo a domingo es mi trabajo recordarte el evangelio de Jesucristo y recordarte que si sigues caminando en necedad, que si sigues bajo esos preceptos faltos de misericordia, tendrás tu paga al final de los días. Cualquiera pensaría, ¿qué importa? Que esto sea como una tarjeta de crédito, compra ahora, paga después. Sí, la tarjeta de crédito la puedes pagar al final de tus días. Dicen las escrituras que ahí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, el lugar de tormento, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere. Pero lo peor no es el tormento, lo peor es que estarás destituido por la eternidad de la presencia de nuestro amado Jesucristo. Por eso, antes de comenzar, es necesario que comprendas qué es lo que hacemos en este lugar. Recordándote que no será tu credencial de religioso, tenga la religión que tenga. A veces es digno de burla decir, es que yo soy de esta religión y yo soy de esta. Puede ser super saiyajin, pero el Señor no te pedirá tu credencial. El Señor evaluará conforme a su amado Hijo Jesucristo, el único que es sin falta. Fuera de ahí, aún tú que te consideras bueno, delante de Dios eres sumamente desagradable. Aún tus mejores obras son como trapos asquerosos de inmundicia. Solamente Jesucristo es agradable delante de Dios. Solamente Jesucristo. Y es de Él de quien vengo a hablarte en esta mañana a través de su palabra. El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo número 15. Y antes de comenzar me gustaría que pusiéramos todo esto en manos de Dios. El pueblo antiguo, antes de tomar cualquier decisión, iba delante de Dios pidiendo su dirección para hacerlo conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Hoy quiero hacer exactamente lo mismo. Quiero que oremos a nuestro Señor
para que este mensaje, para que esta predicación sea conforme a su voluntad y no conforme a la vanidad de mi corazón. Así es que oremos antes de comenzar, pidamos dirección por parte del Señor antes de exponer su palabra. Bendito Señor, una vez más quiero agradecerte por el honor y el privilegio de poder exponer tu palabra. Mira, Señor, que soy hombre torpe en mi hablar, que mi entendimiento sigue sin entender tantas cosas maravillosas que provienen de ti, y es por eso, Señor, que te pido que a partir de este momento limites y refrenes mi lengua humana. Señor, limites las intenciones vanas de mi corazón, que seas tú, Señor, poniendo freno a mi entendimiento personal. Bajo esta postura, Señor, te pido sea tu Espíritu Santo el que tome control de mis labios, que sea tu palabra y no la mía la que sea expuesta, que sea tu palabra, Señor, aquella que penetra hasta lo más profundo del corazón y transforma aquello donde el hombre no puede llegar. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra y a través de tu voluntad, el que siga transformando, quebrantando, confrontando corazones pecaminosos, con la intención de hacer nuevas criaturas. A través de Jesucristo, Señor, para que al final de nuestros días, nuestra convicción sea una realidad. Y poder estar delante de tu rostro, delante de tu presencia, no por nuestras vanas obras, sino por la obra consumada de Jesucristo. De la misma manera, Señor, toma los necios corazones, desquebrájalos, Señor, hazlos añicos. Aún el corazón más empedernido, aún el corazón más necio, Señor, trabájalo tú en esta tarde. Porque será mejor llegar al final de nuestros días desquebrajados y estar en tu presencia, que terminar al final de nuestros días con gozo humano, yendo al castigo por la eternidad. Así es que, Señor, sea el nombre de Jesucristo en esta tarde exponencialmente puesto en el lugar que le corresponde, sea alabado, sea glorificado. A través de su mismo nombre te lo pedimos, Señor, a través del nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 15, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Libro de Mateo, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice la palabra de nuestro Señor en esta tarde ya. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios, dice Jesucristo, les dijo Jesucristo, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, fariseos y escribas, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces,
acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le dijo: explícanos la parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y eso es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto sí contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que sí contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no lo contamina. Esta es palabra de nuestro Señor. El día de hoy yo le invitaría a que tome nota de las citas bíblicas. Vamos a ver, creo que un buen número de ellas, y muy probablemente no te va a dar tiempo de estarlas buscando, pero mayormente, como estamos hablando de un concepto de la ley de Dios, estaremos yendo mayormente al Antiguo Testamento. Jesucristo está haciendo referencia a situaciones del Antiguo Testamento y por tanto estaremos viendo algunos libros de manera constante, como lo son Levítico y como lo son Deuteronomio. De entrada también estaremos tocando el libro de Isaías para hacer referencia a la profecía a la cual está haciendo mención Jesucristo para rebatir a los fariseos y a los escribas. De manera anticipada también, como en otras ocasiones, tengamos en cuenta que este libro en exclusivo, los textos del Evangelio según Mateo, traen una gran ventaja, y es que son complementados en las Escrituras por medio de algo que conocemos como los textos paralelos. Un texto paralelo será aquella misma narración de la misma situación por medio de alguna otra persona, y en este caso, el día de hoy estaremos complementando el texto central de Mateo 15 del 1 al 20, lo estaremos complementando con el libro paralelo de Marcos, el texto de Marcos capítulo 7 versículo 1 al 23. El texto paralelo que estaremos tocando será Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 1 al 23. En algunos momentos estaremos tocando algunos aspectos que serán complementarios para la exposición del día de hoy. Hasta este momento, donde las Escrituras nos narran la confrontación de los fariseos y de los escribas en contra de Jesucristo, nosotros podemos empezar a notar una tendencia creciente de odio y de aberración por parte de aquellos religiosos en contra de Jesucristo. Y es que todo tomará sentido más adelante, porque es precisamente en el corazón donde se comienzan a gestar todos y cada una de las faltas de un ser humano. Muy probablemente comenzará con una pequeña raíz que, si no es detenida y no es podada, no se corta de tajo cuando es una pequeña raíz, muy seguramente esa raíz comenzará a crecer y después será un matorral y llegará a tal grado que, si no lo detenemos, eso será un ahuehuete. Un árbol inmenso que no puede ser rodeado por los demás. Así es el pecado del hombre, comienza en el corazón, no comienza en ningún otro lado. Usted podrá justificarse conforme a su vida pecaminosa y le puede echar la culpa a su esposo, tal como lo hizo Eva. O usted, varón, puede cometer pecado y echarle la culpa a su esposa, tal como lo hizo Adán. Eva, a quien acusó fue a la serpiente, todavía fue más drástica. Pero lo mismo hizo Adán. No aceptó su culpa y dijo: la mujer que tú me diste, Señor, no la que yo escogí, la que tú me diste. Esta tarde mi objetivo es que tú comprendas, que entiendas totalmente que no hay justificante
A final de cuentas, si tú comienzas a rellenar un vaso de orina, literalmente de orina, lo que va a desparramar cuando ese vaso se llene va a ser orina, no va a ser jugo de naranja, no va a ser refresco de sidra. Y si tú ese vaso lo comienzas a rellenar con agua natural, no pretendas que lo que se derrame por ese vaso cuando comience a caer sea algún líquido diferente. Porque de lo que está lleno del corazón, porque de lo que está lleno el corazón, de eso hablará. Y entonces comprenderás hoy que no es que se te salió, no es que, ay, ¿qué habrá pasado? No, lo que entenderás es que sí o sí, de acuerdo al prototipo de Dios, de acuerdo a las Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues estos hombres, fariseos y escribas, llevaban ya tiempo acechando a Jesucristo. Y lo único que podemos observar a través de las Escrituras es que cada vez ese odio es mucho más palpable en el exterior, a tal grado que hoy las Escrituras nos narran que esos hombres fariseos y escribas no eran fariseos y escribas de la región. Estos fariseos y escribas eran hombres que provenían y habían viajado desde Jerusalén, muy probablemente con la intención de hacer callar a aquel hombre llamado Jesucristo y con el cual no habían podido. Por el contrario, con la autoridad que le distinguía, podría hacerlos callar ante sus necedades, dejando en evidencia la suciedad de sus corazones, cuyas intenciones provenían de su necio corazón. Así es que de esta manera comienza el texto del día de hoy, y donde estos enemigos, que ahora los conocemos y que, voy a hacer un paréntesis, anteriormente los veíamos o los escribas o los fariseos molestando a Jesucristo, pero ahora llegamos a tal grado que incluso estos dos grupos de perversos, odiándose entre sí, optan por unirse en perversidad ahora para atacar a Jesucristo. Pero entonces, en este sentido, los discípulos de Jesús, o la observación de estos religiosos, es que los discípulos de Jesús no estaban siguiendo, no la ley. El problema no era que los discípulos de Jesucristo no estuvieran leyendo las Escrituras o no las estuvieran siguiendo. Esto es todavía mucho más delicado. Los discípulos de Jesús, bajo los ojos de los fariseos y de los escribas, no estaban siguiendo la tradición de los ancianos. En otras palabras, los fariseos estaban observando en los discípulos que no estaban siguiendo las regulaciones impuestas no por Dios, sino por los antiguos rabinos, y que eran entregadas de generación en generación para ser seguidas de manera ceremonial, tal y como si fuese la misma palabra. En el caso específico del que nos está hablando la cita del día de hoy, a los ojos de los fariseos, los discípulos de Jesucristo estaban transgrediendo las ceremonias impuestas por los rabinos al momento de ir a tomar alimentos. Históricamente, ¿qué es lo que había sucedido hasta este momento? Históricamente, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, había recibido mandatos en la antigüedad para poder cimentar un lugar al cual le llamaban el tabernáculo de reunión. El lugar exclusivo y único, no había otro más. El tabernáculo de reunión, que fue un mandato de Dios para el pueblo de Israel, era el lugar único y exclusivo donde la presencia de Dios bajaría para tener comunión con su pueblo. Pero después de ello, que este era un lugar que era movible por cuanto estuvieron vagando durante tanto tiempo, llegó un momento en cual llegan a la tierra prometida y hay un rey, el rey Salomón, el cual comienza a construir ya no un templo movible, sino un templo grande, fastuoso, bien cimentado y con las mejores ornamentas, el llamado conocido templo de Salomón. Y el pueblo caminaba según las ordenanzas con la pasión de Dios, pero en base a tanto conocimiento, en base a tanta
perversidad, el pueblo comenzó a salir de los preceptos de la voluntad de Dios y ellos empezaron a tener sus consecuencias. A veces pensaremos que cuando llega algo incorrecto a nuestra vida, siempre va a ser porque Dios nos castiga. No es así. Esto sería igual de patético de decir que un alcohólico dijera después de tiempo: ay, Dios me castigó con cirrosis. No, lo que estás teniendo es la consecuencia de una vida desenfrenada en pecado. Ay, las cosas me van para mal. ¿Cómo no? A veces decimos: Dios me abandonó. No, el hombre es el que abandona la cobertura de Dios. Y en este sentido, un adúltero que es cachado en la movida puede decir: ay, Dios me castigó. No, lo que tienes es el resultado de tu perversidad y tu desacato a los mandatos de un Dios. Y en este sentido, cuando el templo de Salomón es invadido, la nación entera de Israel históricamente es invadida por el pueblo babilónico a manos de un rey llamado el rey Nabucodonosor, un rey babilónico llamado Nabucodonosor. Este rey comenzó a invadir Israel, destrozó ese templo, lo hizo añicos. Pero no solo eso, sino que desterró a un alto porcentaje del pueblo de Israel durante una escena que conocemos como la primer diáspora, la primera expulsión. El pueblo de Israel fue sacado de sus propias tierras. Dentro de ese grupo de gente israelita, ciertamente había mucho perverso, mucha persona tibia, mucho que no amaba realmente al Señor, pero también, conforme a las Escrituras, podemos comprender que en este periodo histórico había un remanente, había un grupo de creyentes que confiaban en el Señor y que sabían y se daban cuenta que esto no era otra cosa más que el resultado de su perversidad y de su necedad al haberse apartado de la presencia de Dios. Quiero poner este ejemplo. Si comienza a llover en este momento y estás en la calle y hay un paraguas, alguno de nuestros hijos, los más pequeñitos que son más necios, les dices: quédate aquí, para que no te mojes, quédate aquí. Y estoy hablando de los niños, pero en realidad estoy hablando de ti. Quédate aquí. Pero sabes que su naturaleza es juguetona, necia, desobediente, y empezará, mientras está la cobertura, empezará a sacar un pie, y empezará después nada, y después ya lo verás por allá. Y entonces cuando pase el automóvil y lo llena de suciedad, vendrá llorando y dirá: ay, me mojé, porque no me cubriste. No, te mojaste por necio, porque saliste de la cobertura, porque te alejaste donde no estaba lloviendo. ¿Acaso no fue lo que pasó con el hijo pródigo? Terminó comiendo incluso la comida de los cerdos, la anhelaba, cayó hasta el punto más degradante por salir del lugar donde era su hogar. En este sentido, el pueblo de Israel, durante esa invasión del pueblo babilónico, algunos comprendieron que esto era el resultado de su pecaminosidad, de su desobediencia, de su terquedad. Pero también comprendieron que había que resarcir esa común unión, esa comunión. Y ellos comprenderían más tarde que esto solamente se logra reconciliándote y restaurándote al volver, pero cuando lo haces de todo corazón. Eso es lo que diría más adelante Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y así sucedió. El pueblo de Israel se humilló, comprendió que había cometido torpezas y volvió a reencaminarse. Durante este periodo histórico de común unión nuevamente entre Dios y los suyos, vemos hombres y siervos como Daniel, que no estuvieron dispuestos a doblegarse aun cuando su vida estuviera en peligro. Hombres que realmente eran siervos de Dios y que no se doblegaban ante nada, no como tú y como yo.
Así es que después de un periodo de consecuencias, el pueblo de Israel caminó de todo corazón. Pero gradualmente comenzaron a caer en un error doctrinal. Y es que a veces, bajo un desconocimiento escritural, podemos caer en una falta de hacer cosas que nadie nos pidió. Y entonces en mi necio corazón puedo pensar como lo hacen aquellos patanes de la prosperidad. Bueno, es que si las escrituras dicen que Dios bendice al dador alegre, y si yo doy alegremente 10 y en vez de 10 doy 20 y doy 30 y doy 40, pues me bendice cuádruple. A veces caemos en esas tonterías. Bueno, el pueblo de Israel cayó bajo ese pensamiento y una vez habiendo experimentado las consecuencias de su necedad, no solamente comenzaron a seguir al Señor con todo su corazón, sino lo comenzaron a seguir bajo una perversidad, exageración. Bueno, si me dice que, si me dicen, voy a poner un ejemplo, en las escrituras, en la ley de Dios, jamás vas a encontrar el ayuno como algo que manda el Señor. No lo vas a encontrar. No hay una sola ocasión en que en la ley de Dios se mencione que el hombre debe de ayunar. No la existe. Esta fue una práctica que los hombres comenzaron a usar para humillarse delante de él. ¿Está bien? Sí, claro que está bien. Lo malo fue que después vieron en el ayuno como un medio de obtener ventaja, y entonces tenemos fariseos que hacían gala de su exageración. Yo no solamente ayuno, sino que ayuno 2 veces por semana. Y comenzamos a ver un concepto al cual conoceremos como legalismo. Más adelante ahondaré en esto, y lo cual no es correcto a la luz de la palabra. En este sentido, estos hombres no solamente comenzaron a cimentarse en las escrituras, sino que empezaron a promulgar reglas y reglas y reglas que aparentemente estaban basadas en la ley, pero no, venían del hombre. Estos hombres comenzaron a dictar reglas con el solo propósito de dictar reglas, y así es que lo que decían los grandes rabinos, los grandes maestros, se daba como cierto y se empezaba a anotar. El pueblo de Israel comenzó una práctica de enseñanza-aprendizaje al cual le decían la repetición. Tomaban todos esos escritos y los empezaban a repetir. Actualmente todavía lo hacen. Tú los ves en el Muro de los Lamentos y están y repiten y repiten y repiten y repiten y repiten. Claro, se lo aprenden, pero eso no quiere decir que lo vivan. Históricamente, esta práctica de tomar lo que decían los hombres eruditos como verdad se fue conglomerando, e incluso 200 años después de Cristo esto sería una realidad. El judío actual ortodoxo, y no crea que le voy a dar clases de israelita, ni pretendo que nos judaicemos, porque tampoco no es correcto, pero quiero que tengamos los conceptos bajo entendimiento para comprender qué es lo que estaba sucediendo aquí. Más tarde, en el año 200 después de Cristo, a través de un rabí llamado Jehudá, él convierte todo este compendio de tradiciones de los ancianos en lo que actualmente un judío conoce como la Mishnah, o aquello que se tiene que repetir. Entonces, a esto quiero llegar. Por un lado, el judío tenía la tradición escrita, la Torá, el Pentateuco, pero por otro lado, hicieron un libro aparte de este, el cual no era la tradición escrita, sino la tradición oral de generación en generación, al cual conocieron como la Mishnah. Pero por si fuera poco, ya no solo bastó la escritura ni la tradición oral ya ahora escrita, sino que esto se volvió tan insoportable, con tantos conceptos que nadie comprendía, que entonces no fue solamente necesario la Mishnah o la tradición oral, sino que el judío empezó a hacer un libro llamado la Gemara para explicar lo que la Mishnah decía. Y al final todo esto se traduce como la Talmud, o la práctica de enseñar y aprender. ¿A dónde quiero llegar?
No quiero que te aprendas esto, quiero que entiendas que lamentablemente lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel está sucediendo con nosotros. Resulta que bajo nuestro entendimiento no es necesario solamente las escrituras. Oye, es que Dios nos explica. Por eso ahora yo necesito otro libro, llamado el libro del Mormón, en un lugar. Y en otro lado me dicen, no, necesito la Biblia, más las tradiciones y más el misal, más el catecismo, más bla, 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 porque esta no es suficiente. En otros lugares dirán, oye, no, esto no solamente, sino también esto, más las perlas de gran precio, más bla, bla, bla. ¿Te das cuenta? Esa naturaleza perversa de tratar de complementar lo que Dios ha hecho nos ha llevado a una postura la cual le conocemos como legalismo. Los judíos lo estaban experimentando y entonces el hablar de las tradiciones de los ancianos se consideraba tan obligatorio como seguir la ley de Dios. Es decir, sí la ley de Dios, pero tienes que también hacer lo que de generación en generación los rabinos, los grandes rabinos nos han dicho, porque Dios es incompetente. Esto es un gran pecado. Esto es una gran falta. El basarse sobre, no solamente bajo las escrituras, sino sobre algo más, las tradiciones de los ancianos, deriva en dos aspectos que son negativos. Uno, que los preceptos de las tradiciones de los ancianos incluso exigían más cosas que la que exigía el Señor. Llegó a convertirse, y más adelante se mencionaría, son hombres necios que imponen cargas que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Pero además, a través de poner la tradición de la gente, de los ancianos por encima de la ley de Dios, los hombres empezaron a dejar completamente de hacer la justicia y las verdaderas exigencias de la ley de Dios. Es decir, ¿qué importa la compasión? ¿Qué importa el amor? ¿Qué importa el llevar las cargas unos de otros? No, tú apréndete la ley. Lamentablemente podemos ver en las escrituras que el hecho de memorizar las escrituras no es lo que requiere el Señor. Satanás confrontó a Jesucristo en el desierto citándole las escrituras y eso no le quitó lo perverso. En este sentido, el Señor, capítulos anteriores, recriminaba a estos mismos hombres al decirles, citando a Oseas capítulo 6, que él estaba harto de sacrificios, que el Señor estaba asqueado de sacrificios, que si algo él anhelaba era compasión. Compasión quiero y no sacrificios. Pareciera que esta enseñanza es para el pueblo antiguo, pero no, esta enseñanza es para nosotros. De nada sirve, absolutamente de nada sirve que me recite citas bíblicas al derecho y al revés, que me inste citas bíblicas, y no estoy diciendo que sea mal, si las lees y las sabes es bueno, pero lo malo es cuando no hay esa característica que los hombres determinan bajo el concepto de congruencia. El problema estriba cuando no hay integridad. Integridad igual a que mis obras respaldan lo que con mi boca digo. Porque entonces yo puedo hablar acerca del amor de Jesucristo, pero en mi vida no hay un pepino de misericordia. Y no estoy hablando de los judíos fariseos, estoy hablando de este tipo de noción que hoy incluso sobrevive hasta nuestros días y que hay una alta probabilidad que dentro de estas cuatro paredes siga habiendo hombres y mujeres que religiosamente aparentan piedad cuando su vida dista mucho. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. Lo que estaba sucediendo con este pueblo era perverso, porque por un lado la ley de Dios no exigía el lavamiento de las manos antes de comer, pero no estamos hablando de, porque aquí alguien que no tenga conocimiento va a decir, ay, qué sucios. No, es que más bien no tienes conocimiento, porque no estamos hablando del lavatorio de manos para tomar tus alimentos. Estamos hablando de una postura legal
bajo la ley de Moisés, sobre la cual tenías que purificarte antes de. Más adelante lo dejaré claro. Pero si la ley no contempla el lavamiento de las manos para tomar alimentos como un mandato, ¿qué era lo que sí estaba pidiendo la ley y el hombre no estaba haciendo? Lo primero que estaba exigiendo la ley bajo el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2, lo que sí exigía la ley, y no solamente exigía, Dios lo ha exigido y lo sigue exigiendo de cada uno de los suyos. Dios exige santidad. Y nuevamente no me vayas a malentender, no estoy hablando de que te canonicemos y te pongamos en un nicho, no, eso no es santidad, eso es perversidad, poner a un hombre sobre encima de los demás, eso es perversidad. Santidad igual a un atributo de Dios en el cual es justo, recto, sin falta. Nosotros no llegamos a ser santos por nuestras obras, nosotros llegamos a practicar la santidad por una imputación de Dios en un proceso progresivo. Pero si el Señor no estaba exigiendo el lavado de las manos para comer, lo que sí estaba exigiendo era la santidad. Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis. ¿Por qué razón, Señor? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así es que el Señor no solamente exigía la santidad de manera interna para el pueblo judío, y vuelvo a repetir, para el pueblo judío. Espero que después de esta prédica no llegue ninguno de ustedes con su gorrito arriba o con un shofar o con alguna tontería, porque entonces sí lo saco. Pero lo que estoy dejando claro es que para el pueblo de Israel el Señor exigía santidad interna, pero al mismo momento que pedía santidad externa. ¿A qué se refiere? A ritos específicos. Pero el principio, el fundamento es, si algo sí demanda del Señor de ti, es que camines en rectitud. No me importa si te lavas las manos o no, pero el Señor pide rectitud de ti. Pide que seas santo porque Él es santo. Pero además, de manera externa, la santidad implicaba no solamente la renovación interna, sino externa a través de una conducta ética y ritualista. ¿Qué tipos de ritos sí exigía Dios para su pueblo de Israel? Otra vez, para el pueblo de Israel. Éxodo 19:10. La primera exigencia, Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, pero además laven sus vestimentas. Hasta aquí el primer pedimento es que debes de caminar. El pueblo judío, vuelvo a repetir, el pueblo judío estaba llamado, sí, a caminar en santidad, pero antes de recibir en la presencia del Señor, tenían que lavar sus vestimentas a manera simbólica de purificación. Hasta aquí todavía no aparecen las manos. Levítico 16 nos habla que en el día de la expiación, en el día de la remisión de pecados, cuando el Espíritu de Dios bajaba al tabernáculo, los sacerdotes, antes de realizar diversas funciones sagradas, debían bañarse completamente y lavar sus vestiduras, aparte de caminar en santidad. Es bien curioso, y en la mañana lo comentaba con el grupo de la mañana, que a veces yo anhelaría tal vez que algunas de estas cosas fueran realidad. ¿Sabes por qué? Porque un sacerdote del Antiguo Testamento, Dios había dado claras instrucciones para diseñar toda su vestimenta, y algo bien curioso es que en la manta tenía que llevar unas campanillas en la parte inferior. Entonces cuando caminaba, tin, 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 ¿para qué hacía eso? Muy bien. Solamente este sacerdote, sumo sacerdote, podría entrar al lugar que se le llamaba el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, y si este hombre aún se hubiera bañado, aún se hubiera lavado, esa era la parte ritualista. Pero si este hombre tenía pecado en sí mismo, si tenía alguna blasfemia, algún pecado oculto, este hombre
aparte de que llevaba las campanillas en la vestimenta, le ataban una cuerda, lo amarraban en una cuerda en su pie. ¿Para qué? Porque aparte de purificarse físicamente, este hombre debería de entrar delante de la presencia del Señor con una vida espiritual purificada, porque de lo contrario, delante de la presencia del Señor, este hombre caería fulminado y muerto. Y entonces cuando los que estaban afuera con la cuerdita ya no escuchaban las campanillas, decían, este era perverso, jálenlo ya muerto y pongamos otro sumo sacerdote. Por eso te digo que me encantaría, porque tanto payaso que se para detrás de un púlpito caería fulminado al decir tanta perversidad. Tanto mequetrefe que toma las escrituras y las pervierte y las transgrede a su propia conveniencia, caería fulminado. Hasta el momento llevamos que en la ley sí había lavado de vestiduras, lavado de cuerpo en general para el cuerpo sacerdotal, y en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 17 al 21, Éxodo 30, 17 al 21, encontraremos una ordenanza para Aarón y sus hijos que iban a ser los encargados generacionalmente de las actividades del templo. Ellos recibieron la orden de lavarse las manos como sacerdotes antes de cumplir sus deberes en el tabernáculo. ¿Dónde? En el tabernáculo. Fue una ordenanza sacerdotal, no para el pueblo. De tal manera que incluso cuando usted analice los artefactos que el Señor diseñó, mandó que diseñasen para el tabernáculo de reunión, ordenó algo que le conocían como la fuente de bronce. Era un lavatorio donde los sacerdotes llegaban y se lavaban, se purificaban físicamente. Entonces, hasta este momento llevamos en la ley santidad, lavamiento de vestimentas, lavamiento de cuerpo para los sacerdotes, lavamiento de las manos para los sacerdotes, y si encontramos un caso de lavamiento exclusivo para el resto del pueblo, pero solamente bajo la ley para un caso en específico. Ustedes recordarán que bajo las normatividades levíticas encontramos y vimos hace meses atrás que cuando una mujer tenía su periodo de flujo de sangre, como es normal, durante 7 días tenía que ser encerrada en un cuarto. Y durante esos 7 días no tenía que tener contacto con nada absolutamente. Tenía un plato exclusivo para ella en ese cuarto, tenía sus utensilios para ella, una cama para ella, porque si ella tenía contacto, aunque sea que te tocara tantito con la mano o el micrófono, lo que fuera, todo eso se volvía inmundo bajo la ley de Dios. Así es que en el libro de Levítico 15 encontramos que cualquiera que fuera tocado por alguien con flujo sería inmundo, sería llamado inmundo y debería de lavar sus manos, sus vestiduras para purificarse. Entonces vemos una cuarta característica del lavamiento de manos para el pueblo en general, pero solamente bajo una situación en específica. No para tomar alimentos, no para santificar lo que me voy a comer, no es así. Así es que, pastor, si la ley de Dios en ninguna parte prescribía el lavamiento de las manos para toda persona y en relación con cada comida, entonces, ¿de dónde pepino salió todo eso? Sencillo, de la perversidad del hombre. Esto era estrictamente una tradición de los ancianos y no tenía ningún apoyo alguno en las ordenanzas de Dios. Traducción, alguien se lo sacó de la manga y los demás lo creyeron y ahora lo hacían. ¿Acaso no eso es lo que nosotros percibimos del lugar de donde venimos? Vengas de donde vengas. Es que el Señor dice que no puedes usar falda, que no puedes usar pantalón, porque si no el Señor, ¿dónde? ¿Dónde? Es que vamos a hacer guerra espiritual, agárrate esta banderita y corre y mientras tú danzas, haces guerras. ¿Dónde? Es que esto que te vas a comer momentáneamente se convierte en el cuerpo físico de Cristo y esta copita se convierte literalmente en sangre, le llamamos la transmutación. ¿Dónde dice eso? ¿Te das cuenta cómo no estamos exentos de tantas mentiras, de tantas aberraciones? Que de donde tú vengas,
se hacían sin un fundamento, sino eran mandamientos de hombres que seguíamos por un analfabetismo bíblico. Por eso la enseñanza del Señor es escudriñar las Escrituras, desagregar las Escrituras. Porque además a vosotros os conviene. ¿Hasta qué grado había llegado esta postura de hacer de todo un mandamiento de Dios cuando no venía de Él? Marcos capítulo 7, el texto paralelo nos lo narra. Marcos capítulo 7, versículo 1 nos dice hasta qué grado llegó esta situación tan aberrante de hacer leyes de Dios que no eran de Dios. Así es que Marcos capítulo 7, versículo 1 nos narra nuevamente: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza y no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Hasta ahí. ¡Qué tontos! El lavamiento de las manos ni siquiera era una ley. Pero lo llevaron a tal grado de ya no siquiera hacerlo una vez, sino, bueno, ya me las lavé, pero hay que purificar lo que me voy a comer, entonces me las lavo otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y no solamente eso, también hay que purificar los vasos de beber, y hay que purificar los jarros y los utensilios de metal y los lechos. ¿No te suena a tanta tontería que también hoy tenemos en día? Vamos a orar por tu casa. ¿Es que mi casa tiene espíritu o qué? Vamos a cubrir los dinteles con la sangre de Cristo. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde? Pero resulta que no escudriñamos las Escrituras. Nos ponemos un saco de religiosos cuando leemos 2 o 3 textos fuera de contexto y los volvemos ley. Lo más perverso no es esto, sino lo más perverso es que no es que haya patanes que retuercen las Escrituras. Lo más perverso es que tú les crees. Y entonces tenemos pastores, falsos maestros, que incluso se atreven a decir: no critique usted al ungido, ay de usted si me critica, porque le caerá el juicio de Dios. ¿Dónde dice eso? Lo que yo sí encuentro en las Escrituras es que tengo no solamente la facultad, sino el mandato de identificar esos falsos maestros y de denunciarlos. Eso sí es bíblico. Gracias a Dios que hemos venido escudriñando todo el libro de Mateo y que comprendemos las Escrituras. Pero usualmente un patán, analfabeta bíblico, sacará mandamientos de hombre que no va a poder justificar con ningún fundamento bíblico porque simplemente no lo hay. Así es que la cuestión en disputa no era que si se lavaban las manos o no para comer el alimento. Diríamos nosotros que sucios. No, ellos ya se habían lavado las manos, pero de lo que está hablando no es de la suciedad física, sino de un rito de purificación ritual, el lavacro. Bajo el pensamiento judío, los gentiles eran impuros, eran inmundos. Ay de ti si sales a la plaza y te topas con uno porque tienes que regresarte a lavar porque ya te contaminó. Ay de ti si tocaste un vaso que alguien más tocó de los gentiles porque le pertenecía a él, ya eres inmundo. Ay de ti si respiraste el mismo aire que respiró. Y pensaríamos, qué ridículos. Bueno, también esos existen hoy en día. Bueno, es que yo no me mezclo con los gentiles porque me vayan a contaminar. Llegaron a un punto al cual conocemos como legalismo y
y que se puede disfrazar de ¿qué de malo tiene? Bueno, ¿qué de malo tiene el anteponer la ley en lugar de la verdadera piedad? Es decir, si yo antepongo todo lo que está escrito, pero no tengo amor, lo decía Pablo, lo diría más adelante Pablo. Si hablar en lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Soy como cualquier aparatejo que lo mueves y resuena y hace escándalo, pero no sirve para nada. Y entonces tenemos maestros de Jesucristo que no viven la vida de Jesucristo y no ejercen la piedad de Jesucristo. Entonces tenemos congregantes que hablan acerca del perdón, saben mucho acerca del perdón, pero no perdonan en su vida diaria. Entonces tenemos a mucho creyente que sigue a Jesucristo, repite lo que dice Jesucristo, pero no vive nada de lo que enseñó Jesucristo. Bien se ganaron el título estos hombres. Jesucristo los llamó hipócritas. Son capaces de vivir una doble vida. Llegar a un legalismo es anteponer la ley, lo escrito, en lugar de la verdadera piedad. Es que no te puedo dar de mis ingresos porque la ley no lo dice. Es que no te puedo abrazar porque la ley no lo dice. Bueno, la ley dice que debes de caminar en santidad y no lo haces. Llegar al legalismo es anteponer mis tradiciones en lugar de una actitud del corazón y de la mente. Es anteponer mis tradiciones antes que cualquier otra cosa. Mi familia terrenal me excomulgó porque, pues, como soy evangélico, son más importantes sus tradiciones que la piedad. Llegar al legalismo es llegar a una torturante escrupulosidad en lugar de la gozosa obediencia. Y en este sentido, yo puedo ser escrupulosamente torturado y no caminar en obediencia. Yo sé que muchos de ustedes vienen de iglesias legalistas, donde ya era insoportable el asistir, porque ya no llegabas a alabar a Dios, ya llegabas y ahora ¿con qué me van a molestar? ¿Ahora qué van a ver? ¿Ahora qué me van a decir? Si mi falda, si mi cabello, si mi pantalón, si mis ojos, si mis pestañas, si lo que respiro, si lo que hablo, si lo que no hablo, si lo que me pongo, lo que no me pongo. ¿A qué grado de religiosidad llegamos en donde no importa que tu corazón sea asquerosamente podrido siempre y cuando traigas falta y te pares ahí al frente a cantar? No importa que seas la ramera más conocida en todo Querétaro, pero si te pones una falda y subes allá arriba con los de la alabanza, bien, cumpliste con la falda. No importa que seas un perverso violador, si tú levantas tus manos y se te salen tus lágrimas durante la alabanza, wow, qué espiritualidad. No, eso no es lo que está hablando. Cuando Jesucristo les recordaba en el día en que estaban recogiendo de las espigas del campo, Jesucristo les recordaba a estos perversos, la cita bíblica de Oseas 6, misericordia quiero, misericordia quiero, misericordia quiero, y no sacrificios. ¿Y de qué te servirá ir de rodillas de aquí hasta el centro? ¿Y qué si te pones nopales en la espalda? ¿Y qué si dejas de comer durante 40 días lo que tú quieras? Si sigues siendo asquerosamente perverso en tu corazón, entiende esto. A la luz de Oseas capítulo 6, el Señor está asqueado y harto de los sacrificios porque no hay un cambio en el corazón. La crítica de los enemigos hacia Jesucristo era ello. Pero Jesucristo responde de una manera magistral. Mientras los escribas y fariseos le cuestionan por qué sus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, el cuestionamiento de Jesucristo les regresa en Mateo 15:3. Y entonces, ¿por qué vosotros quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestras tradiciones. Tú les dices a los míos que no están siguiendo las tradiciones de los ancianos, pero tú no estás siguiendo el mandato de Dios, que es una ordenanza, a causa de tus tradiciones. ¿Por qué les dijo esto?
Porque si en las Escrituras no encuentras una ordenanza para lavar las manos sacrificialmente antes de comer alimentos, para purificarlos, si no lo encuentras, lo que sí encuentras en las Escrituras, a manera de ejemplo, lo puso Jesucristo, es honrar a tu padre y a tu madre. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, también paréntesis, ahí va un reto para ustedes. Todos los que venimos de iglesias diferentes, si no me crees que te han engañado durante siglos y siglos y siglos, y te han engañado por una simple razón, y es porque no lees lo que el Señor tiene, voy a romper hoy tu corazoncito. Los 10 mandamientos no son los que te han enseñado. Una cosa es lo que diga el hombre, otra cosa es lo que diga las Escrituras. Te dejo de tarea Éxodo capítulo 20. En esos versículos de Éxodo 20 llegamos al mandamiento en el cual en el versículo 12 dice Dios a su pueblo: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la vida que Jehová tu Dios te da. Esto sí es un mandato. No dijo, oye, si quieres, honra a tu padre y a tu madre. No, dijo, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ordenanza. Pero quiero dejar claro, las ordenanzas se dan para los hijos, no para los bastardos. Entonces, si somos hijos, tenemos que seguir las ordenanzas del padre. Si eres de otra familia, no te preocupes. Pero los hijos de Dios siguen las ordenanzas de su padre. Por tanto, la ordenanza era: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Un mandato de Dios no está sujeto a tu interpretación. Un mandato de Dios no está sujeto a si quieres o no quieres. Si eres hijo, lo tienes que seguir. Pero lo más importante es que exclusivamente en este mandato que les echa en cara Jesucristo a los fariseos, no les está diciendo solamente que obedezcan a sus padres. Y aquí es donde viene la bomba, jovencillos. El mandato no es obedece a tu padre y a tu madre. El mandato es honrarás a tu padre y a tu madre. No está diciendo que la obediencia se suple con la honra. Mientras la obediencia puede ser egoísta, mientras puedes obedecer a tus padres de mala gana y a rechinadientes, mientras puedes obedecer a tus padres por miedo a que no te vayan a dar una recia, bueno, no sé actualmente, antes sí, ahora ya los hijos le pegan a los papás, pero mientras los obedeces aún por miedo, honrar es mucho más grande. Honrar es un concepto supremo, el cual implica amarlos con todo tu corazón. La honra implica tenerlos en alta estima, como lo mejor que te ha pasado. Honrarlos es mostrar un espíritu de respeto, un espíritu de consideración. Y es aquí donde mucho jovencito también le digo, a veces anhelaría que la ley siguiera vigente. Más adelante vas a saber por qué. Pero cuando pudiera parecer que lo que el Señor está ordenando es que les des dinero, hay gente que dice, no, es que me debes de dar dinero porque eso me honra. No, está poniendo una manera de ejemplo de honrar a tus padres. Si tu padre está en necesidad, el judío tenía la ordenanza de que si su padre estaba en necesidad, podría llegar su padre o su madre, cual fuera de ellos, y podría decirle, Corbán, necesito dádiva, hijo. Pero el honrar va más allá. Porque si se tratase de dinero, a lo mejor tú en ocasiones honras al hambriado de la esquina, pero a tu padre y a tu madre no. Pero darle dinero al señor que pide en la esquina no quiere decir que lo estés honrando, quiere decir que te moviste a misericordia. Pero hacia nuestros padres el mandato es honrarlos. ¿Por qué te digo que a veces quisiera que la ley siguiera al menos un tanto vigente? Pues aquel que no honrara a su padre y a su madre tendría consecuencias. Éxodo 21:15 decía que el que hiriere a su padre o a su madre tendría que morir. ¿Alguna vez le levantaste la mano a tu papá o a tu mamá? Si fueras judío, ya no estarías aquí. Pero además, Éxodo 21:17
decía que igualmente el que maldiga a su padre o a su madre también tenía que morir. ¿Alguna vez, directamente o en secreto o en tu mente, has dicho, hijo, ya estarías muerto? Pero el más hermoso es Deuteronomio 21:18. Escucha bien, Deuteronomio 21:18. Para los israelitas, si alguno tuviere un hijo contumaz, ¿qué quiere decir contumaz? Contumaz igual que alguien que se mantiene firme en una conducta a pesar de los castigos, advertencias o consejos. Nuevamente, contumaz es alguien que se mantiene firme en una conducta a pesar de los castigos y de las advertencias o de los consejos. Traducción, un contumaz es alguien que ya le has atizado, ya le has dado una recia y no entiende, le has dado consejo y sigue de necio. Bueno, aquí hay necias también, Entonces, ¿qué es lo que me dice Deuteronomio 21:18? Si alguno tuviera un hijo necio o contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así te quitarás del mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿A poco a veces no se antoja? 2 que 3 perversillas aquí en este lugar, o perversos, que sabes su vida asquerosa detrás de ellos y no entienden. Has hablado con ellos y no entienden. A mí sí me gustaría agarrarlos de las greñas y sacarlos. Órale, sáquese. ¿Por qué no apedrearlos? Gracias a Dios, jóvenes, que ya no estamos bajo la ley. Dele gracias a Dios. Pero entonces, los fariseos sí estaban, lávense las manos, pero no honraban a sus padres. Seguían las leyes de los hombres, pero no seguían las leyes de Dios. Y en este sentido, ¿qué es lo que sí hacían? Si no enseñaban las cosas de Dios, ¿qué es lo que sí hacían? Marcos capítulo 7, versículo 11, que es el libro paralelo, Marcos 7, 11, lo voy a leer en una versión menos castellanizada. Dice: ustedes, en cambio, fariseos, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, que pudiera haberte dado, es corbán. La palabra griega que significa dádiva, entre paréntesis, es decir, ofrenda dedicada a Dios. No te puedo dar de esto porque es corbán, es para Dios. En ese caso, el tal hijo ya no es obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Hasta dónde había llegado la perversidad de esos hombres y mujeres? A tal grado de decir: bueno, si es un mandato de Dios, pero no puedo porque este dinero es para Dios, entonces si te lo doy, pues ya no. ¿Hasta dónde llega la perversidad que aún en nuestros días, tal vez no en esa situación, pero somos capaces de torcer las escrituras como chetos torciditos para sacar ventaja y decir: bueno, aquí no dice que tengo que tener intimidad para fornicar? No, sí lo dice. Sí lo dice. En el libro de Mateo, capítulos anteriores, se nos decía en las escrituras que habéis oído que se ha dicho por los ancianos que a cualquiera que fornique tendrá pecado. Pero Jesucristo les decía: pero incluso si usted anhela a alguien, si usted desea a alguien con su vista y la anhela en su corazón, ¿ya fornicó? Así es que, jovencitos perversos y adultos perversos, no necesitas tener intimidad con una mujer para haber fornicado. Simplemente con el hecho de que la desees con tu vista y la anheles en tu corazón, estás perdido. A veces diremos: pastor, yo no he matado, yo no he violado. Bajo tu perspectiva. Pero las mismas escrituras dijeron que cualquiera que detesta a su hermano, o que le ha dicho tonto, o lo ha humillado, o que le ha nombrado bajo la palabra griega raká,
A partir de ese momento, se ha vuelto un asesino por cuanto detesta o humilla a su hermano. ¿Cuántos de nosotros en nuestra soberbia no hemos dicho, este no sabe nada, tonto? Has asesinado. Nuestras métricas baratas no se comparan con las métricas de Dios. Él no anhela a alguien que memorice, Él anhela a alguien que viva. Así es que estos hombres, ante la necesidad de sus padres, siendo perversos, si veían a su padre o a su madre en necesidad, podían tener dinero y decir, Corbán, Corbán. Y aun cuando no fuera para Dios, eran perdonados por no solventar a sus padres. Está bien, es Corbán, no tienes obligación. Por eso el llamamiento y la confrontación de Jesucristo para ellos, en Mateo 15:6, Jesucristo lo deja claro: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estás invalidando el mandamiento de Dios a costa de tu tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, escucha bien, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto no ha terminado. La cita bíblica que cita, valga la redundancia, Jesucristo, Isaías 29, es una profecía hacia un pueblo espiritualmente dormido. Es una profecía hacia un pueblo que a causa de su pecado no comprendería los estatutos de Dios. Los escucha y no los entiende. Eso sigue sucediendo hoy aquí, Habrá algunos de ustedes que domingo a domingo están sentados en la silla y escuchan, pero no entienden absolutamente nada, ¿no? Porque el Señor así no lo permite. Pero la profecía de Isaías era hacia un pueblo que ante las palabras de Dios trataría de leer un libro que estaba sellado, que al tratar de leerlo dirán: no puedo porque está sellado. Un pueblo al cual, no sabiendo leer espiritualmente, se le daría un libro para leerlo y responderían: no lo entiendo porque no sé leer. Me surgía una pregunta al leer esta profecía que se encuentra en Isaías 29, y es: ¿por qué Jehová derramó sobre ellos su espíritu de sueño y cerró sus ojos? Espiritualmente, ¿por qué los dejó limitados? La respuesta se encuentra en la misma profecía. Dice: este pueblo me alaba con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está alejado de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de los sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Esta parte es fuerte. Ay de los que para esconder sus planes, ay de los que para esconder su pecado se ocultan del Señor en las profundidades y cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan: ¿quién me ve? ¿Quién me conoce? Versículo 16: ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir que el que lo modeló no lo hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero: él no entiende nada? La profecía, aun cuando fue escrita en el tiempo antiguo, le vino como saco hecho a la medida a los fariseos y a los escribas. Pero ¿sabes cuál es lo hermoso de todo esto? Que ese mismo saco de la profecía de Isaías le viene quedando bien lindo a muchos de ustedes. Tontos que creen que pueden engañar a sus hermanos en Cristo, portándose como cerdos en la oscuridad. Jovencitas y jovencitos que bloquean al pastor en su Facebook para que no vea las marranadas que publican. Creyentes y pseudo creyentes que se cuidan. Tontos. Piensan que no nos damos cuenta de su doble vida.
Lo más ilógico es que piensan que engañan a la iglesia, y si no han podido engañar a la iglesia, menos podrán engañar a Dios. Una generación que de acuerdo a su habilidad de vivir una doble vida, bien se ha ganado el título que Jesucristo les dio, hipócritas. Que los días domingos los puedes ver etéreos, flotantes, llenos de... Pero sus evidencias dan cuenta de quién es su Padre. Una generación que mientras con su boca honran a Dios, su corazón se encuentra preso en las manos de su verdadero padre, el padre de mentira llamado Satanás. Hombres y mujeres dentro de los que podemos ver jóvenes y jovencitas que piensan que al ocultarse para hacerlo vergonzoso saldrán bien librados, pensando estúpidamente, ¿quién me podrá ver? En la mañana hice una aseveración porque la palabra suena fuerte, pero la busqué en el diccionario. Estúpido igual a persona que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Pero a partir de este momento no la vuelvo a decir más, mejor le diré necio. ¡Necio! Te estás engañando a ti mismo. Un día tendrás que comparecer delante de Dios, delante de su trono de juicio, y sí o sí, aquello que has hecho en la oscuridad, cuando nadie te ve, saldrá a la luz. Necio, un día tendrás que dar cuentas de tus transgresiones. Necio, un día escucharás de los labios del Señor: no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Necio, un día escucharás el veredicto: su nombre no se encuentra inscrito en el libro de la vida, átenlo y láncenlo al fuego eterno. Así es que, pequeño religioso, que los domingos flotas en el aire y etéreamente te ves tan espiritual, tus actos nunca serán el resultado de lo que hay alrededor de ti. Puedes seguir culpando a la serpiente, puedes seguir culpando a la mujer que el Señor te dio, puedes seguir culpando a tu horóscopo, a tus papás, lo que tú quieras, pero lo que realmente nos dice la Escritura es que el problema no se encuentra en el exterior, el problema se encuentra en el mismo hombre. Es lo que sale de su boca del hombre lo que lo contamina y no lo que entra. Lo que sale de su boca da muestra de lo que hay en su perverso corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21, el texto paralelo, Marcos 7, 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres. ¿No crees que si hubiera justificado por otra cosa hubiera dicho: porque de cómo te trataron tus papás salen tus comportamientos, o depende de cómo está tu horóscopo son tus comportamientos? No. Lo que bíblicamente vamos a encontrar es que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Para tu tranquilidad, pequeño o pequeña perverso, puedo decir que hasta cierto grado te entiendo. Porque no solamente no dejas de pecar porque no puedes parar, sino porque no quieres. Y escrito está que no es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y si hasta el momento la misericordia de Dios no ha sido alcanzada para con tu vida, lo que sí podemos encontrar es que si tú no puedes es porque no quieres. Yo sé quién sí puede. Y su nombre es Jesucristo. Es el único que puede transformar corazones. Es el único que puede moldear hasta el más perverso corazón. Los libros podrán moldear tu intelecto, pero solamente el camino, la verdad y la vida quebranta ese corazón perverso y lo transforma en un corazón de carne sellado por su espíritu.
Así es que hoy, pequeño perverso o pequeña perversa que piensas que me estás engañando, si hasta el día de hoy sigues caminando en esa concupiscencia y de verdad anhelas tener un cambio de vida, no soy yo el medio, pero corre a los pies de Cristo, suplica ante Cristo, llora ante Cristo para que sea Él quien cambie ese perverso corazón. Domingo a domingo te recordaré que mientras tengas vida tienes esperanza. La gente dice que no importa que mueras, después hacemos algunas reuniones en tu nombre y sales de ahí. No, no es cierto. Las escrituras me dicen que solamente hay dos caminos, solamente dos, no hay un intermedio. O vas delante de la presencia del Señor, al seno de Abraham, al lugar que ha destinado para los suyos, al paraíso, o vas al lago de fuego. O vas al Seol. No hay un tercero. Pero mientras hay vida hay esperanza. Si te he dicho que solamente Cristo cambia, si te he dicho que solamente Cristo salva, que solamente Cristo transforma, camina a Cristo, mira su cruz y camina hacia ella, suplica y brama por misericordia, porque solamente es Él quien cambia los corazones. Así es que mientras hay vida hay esperanza. Mientras tengas vida, suplica como aquel ciego llamado Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque solamente de Él proviene la salvación. Solamente de Él proviene la gracia. Solamente de Cristo. Y quiero finalizar con esta cita bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Y esta es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, te aseguro que vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada simplemente por algo, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Así es que cada domingo tienes una exhortación, no para ganar dinero, ni para ser exitoso, ni para vivir en la opulencia. Tienes una invitación, tal como lo hacía Jesucristo, tal como lo hacía Juan Bautista, tal como lo hacían los discípulos. Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y por eso damos gracias a nuestro Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.